Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu misericordia, por tu paciencia, porque nos amas, porque nos conoces, porque nos comprendes, porque nos hablas y no nos dejas solos. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Toca nuestros corazones, que Señor seamos sensibles a tu palabra, que podamos responder bien a tu Espíritu Santo que nos quiere enseñar y sobre todo que nos des la decisión de obedecer, no solamente de oír, sino de vivir lo que aprendemos al escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Estemos firmes en Cristo con gozo y paz a pesar de los apuros. La palabra que más nos llega es los apuros. Apuros, sufrimiento, problemas, dificultades, tragedias, fracasos, dolor. Todo eso nos pega, nos mueve. Y todos vivimos bien a gusto mientras que no pasa nada. Pero no ha habido una persona, desde la desobediencia de Adán y Eva hasta ahora, que no haya desarrollado algún problema. Es imposible no experimentar dificultades mientras vivimos. Y parece que es por tocadas, ¿verdad? ¿Qué crees? Ahora le tocó a fulano. ¿Cómo? Y así van llegando a la noticia. Un día nosotros somos los que pasamos por los problemas. Quiero mencionar que hay dos causas de sufrir. Dos causas. Una es por vivir sin arrepentirnos del pecado. Cuando una persona no se arrepiente del pecado que vive, de su egoísmo, de su orgullo, de sus ambiciones, no se arrepiente, aparentemente está bien, aparentemente le está yendo muy bien, pero el pecado lo alcanza. Empezamos en el pecado bien y eso pasa muy frecuentemente con las alianzas de personas que empiezan y terminan mal. En muchos aspectos. En el gobierno, en la maldad. Recuerden ustedes a Lot y Abraham. Empezaron bien, ¿verdad? Pero terminaron separándose. Entonces, una manera de sufrir es porque vivo en pecado y no me arrepiento. Tarde o temprano vas a sufrir horrible. Y la otra manera de sufrir es por la causa de vivir arrepentidos del pecado y esforzarnos por obedecer a Jesucristo. Cuando uno decide obedecer a Jesucristo, el primer enojado es uno mismo. ¿Por qué? Ya no voy a poder hacer esto. Ya no voy a poder hacer el otro. Ahora tengo que ser honesto. Voy a perder. El primer enojado es nuestro interior que dice, ¿y qué batalla ser cristiano? Bueno, cuando logramos decir lo que ofrece Dios es mejor, voy a seguir a Cristo, mejoramos, ya no estamos tan incómodos uno mismo, pero luego las personas dicen, ¿a poco eres cristiano? ¿A poco tú te dedicas a eso? Estás engañado. Y el sufrimiento es porque también te rechazan. Eres cristiano, quieres hacer las cosas bien y aquí no aceptamos cristianos. Retírate. Y eso pareciera que aquí en México no sucede, pero sí sucede, que algunos hasta los expulsan de sus tierras, de sus casas, algunos hasta de su ciudad y a veces hasta queman los templos cristianos. Entonces hay dos maneras de sufrir: por desobedecer a Dios y por obedecer a Dios. El ejemplo de sufrimiento por obedecer a Dios es el mismo ejemplo de Jesucristo. Jesucristo
no le fue bien. Y él estaba haciendo siempre la voluntad de su Padre, él no hacía nada por sí mismo. Entonces, la vida no es una vida placentera. Nos engañamos, cualquiera que diga, yo me la voy a pasar bien. No es cierto. Te la pasarás bien un tiempo, pero vas a pagar o sufrir las consecuencias después si no estás con Cristo. Bueno, el apóstol Pablo sufría persecución por esforzarse en obedecer el mensaje del Evangelio de Jesús. Y él escribe a los Corintios, en 2 Corintios 4, 7 y 8. Dice ahí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, fíjense lo que dice, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Estamos atribulados. Otra palabra para el sufrimiento y para el dolor. Y luego dice aquí, estamos atribulados en todo. Cuando Pablo dice esto, está sufriendo persecución, pero por obedecer a Jesucristo. Entonces la vida cristiana no es una vida placentera. Cualquiera que tenga una vida placentera en su vida cristiana, hay que pensar muy bien si el Evangelio lo está entendiendo o no. El Evangelio atrae a otros para seguir a Cristo y hace que otros se enojen. Jesucristo no le gustaba la hipocresía, ni le gustaba la mentira, no le gustaba nada. Y por decir las cosas en su lugar y en su momento claramente, se enojaron con él. Y los judíos lo crucificaron. Porque dijo, ustedes guardan el día de reposo, dicen que lo guardan, pero mienten. ¿Por qué? Porque no hacen nada el día de reposo, pero si un animalito suyo se les cae a un pozo, entonces lo sacan. Entonces ya trabajaron para sacarlo, entonces ya violaron el día de reposo y ustedes se justifican. Y así hay personas que se dicen que guardan la ley, pero se justifican. Porque la ley es el ayo, es el tutor que nos llevó a conocer a Cristo y la ley nos demostró que no podíamos cumplirla. Y al no poder cumplir la ley, somos pecadores. Entonces, por eso estamos atribulados siempre, angustiados. Pero lo que hoy vamos a aprender es a permanecer en el Señor para no desesperarnos cuando estemos pasando por apuros o sufrimientos. La vida cristiana, hermanos, es una vida de fortaleza espiritual, una vida espiritual que se demuestra con la fortaleza física. ¿Qué quiero decir? Bueno, el primer versículo del capítulo 4 de Filipenses dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Primero se le dice hermanos. Primero se le dice hermanos. ¿A quiénes? A los que se han convertido. Hay personas que van a la iglesia, que cargan Biblia y que no son cristianos, que están conociendo y que todavía no se deciden a dar el paso de fe y decir, me arrepiento de mis pecados, Cristo es mi Salvador, le entrego mi vida y vivo para Él. Todavía no lo hacen. Vienen, se divierten, juegan, reciben los beneficios de la amistad de una iglesia cristiana, pero cuando llega a reclamarse el sufrimiento por obedecer a Cristo, ya no quieren. Bueno, Filipenses 4:1 dice, amados hermanos míos, una persona que es cristiana le dice a la otra hermano. No se le dice a cualquier persona. El hermano es aquel que se arrepintió, creyó en Jesús y lo sigue. La segunda palabra que dice ahí es amados. Quiere decir que hay de veras una fraternidad, hay un amor muy, muy bonito, que compartimos el vernos, el estar juntos. Mira qué bueno que viniste, tanto tiempo que no te veía. Mira cómo has estado, pues he batallado, pero estoy bien. Me da gusto verte. Y eso es sincero.
Somos amados. El amor en la iglesia se ve y es para todos, por Cristo. Luego dice aquí, y deseados. ¿Por qué dice la palabra deseados? Porque Pablo estaba en la cárcel. Y porque Pablo había fundado esa iglesia en Filipos y ya encarcelado, ya no los veía, nomás sabía de ellos. La iglesia de Filipos hizo una ofrenda y se la llevó probablemente Epafrodito, que era el pastor de la iglesia, y Epafrodito le hizo saber cómo estaban y como tenía tiempo sin verlos, les dice deseados. Y luego dice gozo y corona mía. Saber de ustedes me da alegría, ¿verdad? Nos da alegría. Luego dice corona mía, era como el premio que se da a un atleta que corre una carrera y que gana. En aquellos tiempos de Grecia les ponían unas guirnaldas a los que ganaban. También se la ponían a los emperadores. La corona era como símbolo de poder, de autoridad. Entonces, Pablo se sentía contento de ser misionero con la iglesia que se había fundado en Filipos, pero, siempre hay un pero. Siempre hay un arrocito negro entre el arroz. Y en el verso 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, ¿qué está haciendo? Va a enseñar a arreglar los desacuerdos que se dan muchas veces en las relaciones entre los cristianos. No es lo que debe pasar, pero pasa. Hay personas que están en una iglesia y no están de acuerdo, pero eran dos mujeres, y fíjense cómo se destapan los nombres. No quiero decir ninguno de sus nombres, ¿verdad?, que no están de acuerdo, ni el mío. Pero hay personas que no están de acuerdo y viven así como callados, así como que, yo no. Ocultan su desacuerdo. Pero Evodia y Síntique estaban en la iglesia y no estaban de acuerdo. Evodia y Síntique. Entonces, ¿qué es lo que enseña Pablo en relación con las personas que tienen desacuerdos? Dice el verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Notemos, sean de un mismo sentir en el Señor. Fuera de Cristo no puede haber acuerdo. No puede haber acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando alegamos o nos queremos poner de acuerdo dos personas que estamos distanciados, siempre sucede lo mismo. Es que yo te di y tú me hiciste. Y el otro contesta igual. Dice, pero yo también te di y no me diste. Hay pleitos porque no están de acuerdo, pero están en el Señor. Es decir, tú eres culpable de pecado y vas al infierno, pero Cristo te salvó, te perdonó toda tu deuda. Yo soy culpable también delante de Dios, Él me perdonó y me salvó. Entonces tú y yo somos pecadores arrepentidos y perdonados por Jesucristo. Entonces tú y yo vamos a estar de acuerdo. Ese es el punto, en el Señor. Por eso dos cristianos sí se pueden poner de acuerdo. Pero un cristiano y un no cristiano no se puede poner de acuerdo porque no tienen la misma idea de la vida. Yo no me dejo. Y Jesús dice, el que gane su vida en este mundo, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí o por causa mía, la ganará. Entonces uno se pone a pensar, yo debo ser como Cristo quiere. Evodia y Síntique, dos personas en desacuerdo, no querían tal vez estar juntas. Dicen que esas personas eran personas que trabajaban en la iglesia y que habían ayudado, como dice en el verso que sigue, verso 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo
en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Estas dos mujeres, Evodia y Síntique, eran esforzadas, eran personas, mujeres que trabajaban en la iglesia. Servían y llegó un momento que por alguna diferencia ya no se trataban igual. La enseñanza, hermanos, es que en la iglesia cristiana no tiene que haber personas que no se hablan. Y cuando las hay, esas personas que no se hablan, hay que decirles, ruego en el Señor que se pongan de acuerdo. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Y dice, pónganse a pensar que todos ellos están sus nombres escritos en el libro de la vida. Nuestro destino final no es aquí en la tierra. Hay personas que están buscando, no sé qué buscan, que no están en paz en ningún lugar. Pero cuando alguien está en Cristo, tiene paz. No está viendo los problemas ajenos, los ve y ora por ellos y busca estar de acuerdo. Evodia y Síntique tuvieron que recibir este mensaje y esta exposición de sus nombres en público. Verso 4, el apóstol Pablo, miren, en vez de estar en desacuerdo, les digo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Regocijarse es gozarse doblemente. O sea, gózate y regózate. O sea, gózate 2 veces. Y luego dice aquí, regocijaos. ¿Regocijaos en quién, hermanos? En el Señor. Entonces nosotros no tenemos gozo en nuestros futuros dineros, en nuestros futuros triunfos. No tenemos gozo en nuestra salud, porque nuestra salud cada día se va a ir debilitando. Es una realidad. Nadie piensa estar enfermo, pero sin embargo nos dan la noticia. Tienes esto. ¿Y qué vas a hacer? En el Señor vas a decir que se hecha su voluntad como Él quiera, me gozo. Ahora voy a cambiar mi manera de pensar acerca de la vida y me voy a dedicar a atenderme. Bueno, regocijaos en el Señor, en el Señor. ¿Cuánto tiempo? Quiere decir que un cristiano no debe andar con la cara de enojo. No debe ser un cristiano, pues, mal encarado, enojado, molesto, que siempre se incomoda por todo, que a todo le dice, ya te paraste, ya te sentaste. Hay personas que se molestan por todo. Pasa una mosca, ¿para qué abriste la puerta? Se metió la mosca. Bueno, pues la mosca se va a meter. Pues ni modo que me quede en la calle para que no se meta la mosca. Pero hay gente que se enoja hasta por la mosca. ¿Cierto o no? Muy enojonas. Entonces uno que dice, no, ya mejor me voy. Pásate. No, no me paso, se mete la mosca. Y te enojas. Un cristiano está al contrario gozoso. Pásate, qué bueno que viniste. Siéntate, se metió la mosca. Ay, se saldrá. Y dice, no, ahorita no la echamos. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, de la diferencia? En el Señor debemos estar firmes como soldados. No vamos a decaer. En el Señor también vamos a ser del mismo sentir. En el Señor ahora estamos diciendo que nos vamos a mantener en alegría. No es fácil, porque nuestro cuerpo se duele. Sí, se duele. Somos humanos, pero tenemos esperanza. Por eso dice el verso 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza quiere decir tu buen carácter, tu amabilidad, tu buen trato. Tú como cristiano manifiéstate agradable, que estar contigo sea estar a gusto. Tu gentileza quiere decir
tu manera de vivir hermosa, descansada, feliz. Entonces un cristiano en realidad se está regocijando y está mostrándole al mundo cómo vivir gentilmente. Y luego dice, el Señor está cerca. De lo que yo leía eran dos cosas. Una, está cerca, Cristo viene pronto. Pero fíjense desde cuándo, hace más de 2000 años que se escribió la carta, o 2000 años, o por no, alrededor de 2000 años. El Señor está cerca, viene pronto. O también la otra manera de interpretar, es decir, aquí muy cerquita de mí está el Señor, está en mi corazón. Entonces yo tengo que ser amable, porque Cristo vive en mí y Él me hace ser amable. ¿Se dan cuenta? Cuando una persona se dice que es cristiana y no puede decir el Señor está cerca, pues hermanos, le falta que Cristo esté cerca en su corazón a través del Espíritu Santo. Y uno es feliz porque uno tiene el Espíritu Santo al haber creído en Jesucristo. Entonces dice aquí que sea conocida de todos los hombres. Fíjense, hermanos, por favor, con atención, de todos los hombres. O sea, no quiere decir que seas muy amigo de unos y que a otros ni los saludes. Eso no es bíblico. No es bíblico. Si el pastor saludara a unos cuantos, estaría fallando de ser gentil con todos. Entonces uno es gentil con todos. No hace grupitos pequeños para vernos, invitarnos aquí y allá, y a los demás no hacerles caso. No. La gentileza es para todos. El beneficio de estar en Cristo es otro, para todos. 4:6. Dice, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Bueno, por nada estéis demasiado preocupados, por nada. Y decíamos los sufrimientos, los problemas, los desacuerdos, los fracasos, cuando nos hacen trampa y nos engañan, algunas personas que no tienen a Cristo se enojan tanto que casi le dicen a Dios, ¿no que me estabas cuidando? ¿Por qué me pasó esto? No, hermanos, Dios permite que sucedan las cosas con el propósito de aprender algo de lo que nos está sucediendo. Y si yo estoy sufriendo, es porque tal vez Dios está trabajando en mí. Como diríamos, aquel carbón que encuentran que está durísimo y lo que hacen es golpearlo, tallarlo, pulirlo. Y resulta que después de muchos golpes y mucho trabajo llega a ser un diamante. Y las personas que de veras saben vivir muchas veces son las que han sufrido dolor y que han experimentado la presencia de Dios y que dicen, Dios está cerca en mi vida y me ha ayudado. Esas personas tienen más valor que aquellos que les dieron todo en la mano, que les facilitaron todo, que los chiquearon, no los dejaron sufrir. A veces las personas tenemos que sufrir para valorar. El Señor está cerca. Nada nos debe preocupar tanto. Si algo me preocupa, hermanos, no les preocupe, no se preocupen. El mensaje es: estemos firmes en Cristo con gozo y paz a pesar de los apuros. Cuando te apure, ve con el Señor en oración. Ora y dile, Señor, ya no aguanto, me siento muy mal. Y ora con Él. Y el Señor que te está escuchando y te conoce, Él sabe lo que te pasa, pero le gusta que vayas con Él y ores. Cuando hagas eso, Dios te va a fortalecer y te vas a dar cuenta que es más importante sufrir por estar en Cristo que sufrir por desobedecerlo. Entonces, ¿cómo vamos a decir nuestras peticiones? Pues en toda oración incluye la adoración. Yo voy a orar cuando esté enfermo, cuando esté sufriendo, y voy a decir, Señor, te adoro, tú eres todopoderoso.
Tú eres el que sabes todas las cosas, yo voy a confiar en ti. Tú mereces toda mi adoración. A nadie más le confío mis problemas, ni mi vida sino a ti. Luego dicen todo ruego, específicamente por la necesidad que tengo. Es ahí donde uno recurre y le dice, le pido al Señor que Evodia me hable, que ya no sea aislada, separada de mí. Y Cinti, que va a estar orando por Evodia, va a decir, te ruego por Cinti, que las dos van a estar orando y un día se van a ver y se van a poner de acuerdo. Pero repito, en el Señor. Si no es en el Señor, no va a haber respuesta a las oraciones de parte de Dios. ¿Cómo vamos a orar? Con acción de gracias por todas las respuestas pasadas que Dios nos ha contestado. ¿Quién puede recordar alguna oración contestada? Yo veo a ustedes y como recuerdo con gusto cómo Dios los ha librado de tantos accidentes, de irse al barranco, me acuerdo de algunos, otros que se caían de la moto y que no se quebraron la cabeza porque traían casco y el otro se andaba quebrando la cabeza y estaba en un hospital, ¿recuerdan eso? Y así todo el mundo tiene una experiencia de decir, Dios me libró. Fue Dios el que detuvo, y eso es decir, gracias Dios, porque si vivo 2024 es porque Dios me ha librado. Tenemos experiencias tan bonitas del pasado que dicen, tengo 10 años y no he podido tener bebé, y Dios les concede un bebé. ¿Recuerdan eso? Es muchas cosas que podemos pasarnos dando gracias, en vez de estar lamentándonos. Gracias a Dios por tantas respuestas que Dios nos ha dado. Yo recuerdo por lo menos 4 veces ser librado de la muerte con mi familia todita de accidentes en carretera, 4 veces, una en la ciudad, y no nos pasó nada. Entonces, ¿cómo no va? Gracias a Dios, en vez de estar renegado. Pues de todo reniego a veces, no crean que no. Pues me arrepiento, ¿no? Bueno, finalmente el 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué debe suceder cuando oras? ¿Qué debe suceder cuando adoras, cuando ruegas, cuando das gracias? La paz de Dios vendrá a tu corazón. Tú vas a decir, gracias Dios, porque has sido bueno conmigo y me lo has mostrado tantas veces. Ya no me voy a preocupar, ya no voy a desesperarme. Esa grandísima paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, y otra vez decimos, en Cristo Jesús, amén. ¿Sí lo notan ahí donde dice en Cristo? Nada de lo que he predicado se puede vivir fuera de Cristo. Bueno, puede haber personas que aparentan vivir eso, pero si no son cristianos, se van a cansar un día y van a decir, ya me cansé. Pero el que está en Cristo, pues recordando, oramos, deseamos estar con los hermanos, nos reconciliamos, ayudamos a otros, vivimos con gozo, y la paz de Cristo guarda nuestros corazones y entendimientos con su paz. Él nos está guardando. Conclusión: estar en Cristo es la única posición para salir victoriosos con gozo y paz en todos los apuros y circunstancias difíciles de la vida. Solamente estando en Cristo vamos a salir victoriosos. No vamos a vivir sin problemas. No vamos a vivir. Ahora los problemas están muy cerca de nosotros, diría yo, en la bolsa. Nomás suena el teléfono y contestamos, y a veces nos dicen, pasó esto. ¿Cómo? No me digas. Ahí empieza el problema, la noticia. Antes había pocos teléfonos en la ciudad. En 1982, cuando llegué aquí, había una caseta aquí en la plaza, la misma que está, y otra que estaba
allá cerca de Constitución y Zaragoza. Son las únicas dos. Y si alguien te hablaba y no estabas, hasta el otro día te decían que cerraban la caseta. Y no vivías un día más sin saber el problema. Pero ahora, hermanos, todo el mundo está comunicado. Y si tú no lo sabes, alguien te lo va a decir. Tienes un problema. ¿Cómo vas a responder? Voy a estar firme en Cristo, con gozo y paz, a pesar de que me den una mala noticia. Mi cuerpo va a responder, pero voy a decir, confío en ti, Señor. Voy a esperar en ti. Porque si tú no lo haces, nadie lo puede hacer. Tú mueve lo que tengas que mover. Mueve quien me lleve, mueve los recursos que necesitan, mueve el hospital, mueve lo que se necesite, voy a confiar en ti. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué importante es la carta? Pero la carta nos enseña a arreglar lo desarreglado por Cristo. Amén. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias en estos momentos por tu gran misericordia, por tu gran bondad, por el mensaje que nos das a través de tu palabra, para que estemos firmes, con gozo y paz, aún en medio de los problemas. Ayúdanos a vivirlo y a enseñar a otros a buscar en Cristo la paz y la seguridad y todo lo que nos has dado, también que ellos la tengan por amor a tu nombre, por tu gracia, por tu amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.